Feliz sábado, queridos amigos. Están con el Pastor Vega. Este es un mensaje para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tulare y para todos que nos están viendo a través de los medios sociales. Me desaparecí por un segundo. Estoy muy contento que ustedes están conmigo en esta mañana porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo nos salva Dios? ¿Y qué podemos ser nosotros para ser salvos? Pero amigos, antes que comencemos con el mensaje de esta mañana, me gustaría tomar unos segundos de silencio para recordar la muerte del señor George Floyd. Amén. Amigos, sabemos que el señor George Floyd fue muerto a manos de los de policías en la ciudad de Milwaukee. Ya le pusieron cargos al policía que causó su muerte, que lo mató. Y en nuestro país estamos viviendo tiempos muy oscuros, muy terribles, tiempos como nunca antes. Creo que nosotros estamos acercándonos a la segunda venida de Jesús. Pero yo me gustaría dar un pequeño mensaje, ¿verdad? Que nosotros, yo como pastor de la iglesia adventista y como cristianos, nosotros afirmamos que en el reino de Dios y en este país no hay ningún lugar para el racismo. No hay ningún lugar para el racismo. En el cielo no hay racismo. En Cristo Jesús no hay racismo. En la Biblia no hay racismo. Yo he sido una víctima de racismo en California, en Arizona, en Norte Carolina. Yo he recibido racismo y por eso nosotros como cristianos nos juntamos en solidaridad, en unión con toda la comunidad afroamericana y todas las comunidades, minority communities, hispanos, asiáticos, todas las comunidades que se enfrentan contra el racismo día tras día en este país, que en este país no hay un lugar para el racismo, porque en los ojos de Dios todos somos hijos de Dios y eso es algo muy importante para la iglesia adventista del séptimo día porque nosotros somos a la iglesia más diversa en todo el mundo. Tenemos miembros en más de 214 países en este mundo. Entonces, en nuestra iglesia no hay ningún lugar para el racismo. Bueno, mis amigos, nomás quería compartir ese mensaje antes de entrar en nuestro tema. Hoy vamos a hablar de la salvación. De la salvación. Les quiero compartir una pequeña ilustración. ¿Han escuchado el canto Soy salvo, soy salvo? En Jesus, en Cristo Jesús somos salvos. Había un señor que estaba en un Amtrak, en un tren, viajando a otro lugar y está cantando ese canto, soy salvo, soy salvo. Y una persona le dice, hey, ¿has sido salvo? Sí, gracias a Dios has sido salvo. ¿Puedo preguntarte desde cuánto tiempo has sido salvo? Y dice el Señor, ya, desde hace 1900 años. Esa respuesta como que agarró sorprendido a la persona que le preguntó y dijo, man, esta persona está loquito. ¿1900 años? Sí, señor. Yo he sido salvo. ah, sí, he sido salvo hace 1900 años, pero la lástima es que apenas hace unos años me di cuenta. Yo sé que hay unos aquí que están preguntando, ¿es posible que Jesús me salve? ¿Es posible que Jesús me pueda cambiar? ¿Que me pueda transformar? ¿Que me pueda dar una nueva vida? Tú deseas la paz y tú deseas que Cristo Jesús te cambie, que Cristo Jesús entre en tu corazón y te lleve a la salvación, que tengas vida eterna. O amigo, tú puedes salir de esta plática, de este sermón, cantando como esa persona. Soy salvo, porque vamos a aprender hoy cómo somos salvos en Cristo Jesús. Pero antes de hablar de la salvación, ah, quiero compartir unos versículos. Mira lo que dice aquí, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido.
Hoy vamos a hablar de ese tema de cómo Jesús vino a buscarte a ti, cómo Jesús vino a buscarme a mí, cómo Jesús vino a este mundo a buscar lo que está perdido. Si tú estás perdido, estás en un buen lugar, porque Cristo Jesús viene a buscar a ti mismo. Si tú estás escuchando este mensaje y tú dices, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo salirme de este hoyo en que yo mismo abrí y me caí por mis propios pecados? Cristo Jesús vino a sacarte del pozo, vino a sacarte del pozo del dolor, el pozo del pecado. Cristo Jesús vino a salvarte a ti. Mira, antes de entrar en el tema, las buenas noticias de la salvación, debemos que hablar de las malas noticias de la perdición. Debemos que hablar de las malas noticias de cómo el pecado entró en este mundo, cómo el pecado entró en este mundo. Vamos a hablar sobre eso, mis amigos. Saben que en este mundo fue creado perfecto por nuestro Padre Celestial. Este mundo fue creado perfecto por Cristo Jesús. Creó el mundo y el universo en 6 días y reposó en el séptimo día, el sábado del Señor. Pero algo pasó. Algo pasó en este mundo, algo pasó en que entró el pecado, porque nosotros ya no vivimos en un mundo perfecto. O sea, a lo mejor tú te estás preguntando, ¿cómo fue que Jesús hizo un mundo perfecto si todo lo que yo conozco está contaminado por el pecado, está contaminado por el yo, el egoísmo? Miro el pecado todo alrededor de mí. ¿Cómo fue que Jesús creó este mundo perfecto? Bueno, la Biblia nos enseña que algo pasó en que el mundo, alguien trajo el pecado a este mundo. Vamos a entrar a esa historia en la Biblia que nos enseña sobre cómo entró el pecado a este mundo. Les invito a que abren sus Biblias al libro de Génesis capítulo 3, al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a estudiar cómo entró el pecado en el mundo. Génesis capítulo 3 es el primer libro de la Biblia que fue escrito por Moisés. Es el primer libro del Pentateuco. Y aquí nos enseña cómo Dios creó el mundo. Y también nos enseña cómo el Señor redimió también el mundo. Mis amigos, les quiero invitar que aquí abren sus Biblias y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1, dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que había Dios creado. Dice, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, ¿por qué? Para que no moriráis. Mira, qué interesante historia, ¿verdad? La Biblia empieza con que hay una serpiente que es más astuta y que todos los seres que se creó y que habla. Mis hermanos, yo nunca he escuchado un animal hablar. Oh, pues un perrico, ¿verdad? Que nomás repiten, no hablan. Pues imagínate, si tú estás en un campo y tú escuchas un animal hablar, ¿qué vas a decir? Dije, oh, man, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué comí, verdad? ¿Qué me intoxicó? Pero mira, aquí la Biblia presenta que había un animal diferente. Había un animal diferente y este animal no era como los demás. Era un animal astuto y era un animal que hablaba. Y mira, este animal vino y habló con Eva. Y es interesante que cuando habló con Eva, ese animal empezó a presentar las cosas de una manera negativa. Dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿No puedes comer de ningún árbol del huerto? Es algo muy interesante porque la serpiente está diciendo, nomás está repitiendo las palabras de Jesús, pero de una manera negativa. Porque Dios le había dicho a Adán y Eva que puedan comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol que estaba en medio del jardín. Mira, la serpiente
que vamos a descubrir que esa serpiente representa a Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Y fíjate cómo la serpiente empieza a hablar con Eva. Le empieza a decir las cosas de una manera negativa para plantar una duda. ¿De verdad no puedes comer ningún árbol del huerto? Es lo que dice la serpiente. Pero mis amigos, yo quiero preguntarte, ¿por qué Eva le empezó a hablar a una serpiente? Mi amigo, como te había dicho, si ustedes miran a un animal a hablar, ¿qué van a hacer? Yo voy a correr. Yo voy a correr. Yo digo, yo no quiero entrar en nada de eso. Mira, había un pastor nicaragüense que dijo en un sermón, mira, yo estaba caminando en un campo estaba caminando allá en mi país, en Nicaragua, y dice, estaba caminando por un camino y que de repente sale una serpiente, una de las más venenosas, en el camino ahí enfrente de mí, y el momento que yo miré, me volteé y me fui corriendo. Mis hermanos, eso es lo que debemos que hacer nosotros a la tentación y a Satanás. Cuando el Satanás se presenta, cuando la tentación se presenta, cuando la duda se presenta, no debemos que entrar a dialogar con el pecado, con la tentación o con el diablo. Porque en el momento que nosotros entramos en esa polémica con el diablo, ya hemos perdido. Porque Dios no nos llama a entrar al terreno del enemigo, sino Dios nos llama a huir del enemigo, a resistir al enemigo. Y aquí es un gran error que hizo Eva. Ella empezó a comunicar y dialogar con el enemigo. Ella ya comenzó a perder. Y mira, muy interesante. Ella le responde al diablo. Le dice, ¿sabes qué? A la serpiente. No. Dios dijo que no podemos comer ni tocar del árbol que está del árbol en medio del huerto. Dios no había dicho eso. Dios nomás dijo, no comas. Él no dijo que no toques, la podías tocar. Ella le agregó a las instrucciones de Dios, ella le agregó a la palabra de Dios, y ahí es donde comienza a entrar una gran duda en la mente de Eva. Y eso es donde nosotros nos metemos en gran problemas. Amigos, nosotros no podemos agregarle al consejo de Dios en la Biblia. Porque te imaginas la serpiente en el árbol, ¿verdad? La serpiente en el árbol tocando el fruto y hablando con Eva. Y Eva le dice, si lo tocas vas a morir. Pero la serpiente, ¿qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. No morirás. Ahí está contradiciendo lo que ella había dicho, lo que ella había agregado a la Biblia de Dios, a la palabra de Dios, y ella está contradiciendo a quién más, a Dios. So, mira, ¿qué es lo que está diciendo la serpiente? No vas a morir, no vas a morir. Alguien te ha hecho, te mintió. ¿Quién fue el que te mintió? La serpiente está diciendo, Dios es un mentiroso, porque él sabe que cuando tú tocas o comes de este árbol no vas a morir. No vas a morir. Mírame a mí. No he muerto y la toqué como tú dijiste que no la debía que tocar. Pero mira lo que dice. No solamente dice que Dios es un mentiroso. Pero ¿qué más dirá? ¿Qué más está diciendo el Satanás sobre el carácter de Dios? Él dice, no morirás. Eso significa que Dios es mentiroso. ¿Puedes confiar en alguien que te miente? No sé si tú conoces a alguien que le gusta crear historias, que le gusta fabricar cosas. ¿Es alguien que tú confías? No. ¿Miras lo que está haciendo Satanás en la mente de Eva? Le está causando duda en Dios. Está causando que dude en Dios y que dude en el carácter de Dios. Y no solamente causa duda para contradecir a Dios, pero también te da un motivo. Da un motivo para que Eva crea en la mentira del diablo. Mira, el motivo es número 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es la razón aquí? Dice, Dios sabe, si tú comes de esto, tú vas a ser como Él. Vas a recibir más poderes, vas a tener más entendimiento. Mira, yo comí y yo puedo hablar. Yo comí, a ver, ¿cuál otro animal te habla? Mira, Dios tiene motivos. Él quiere restringirte. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Dios sabe
Y si tú comes, Dios no quiere que tú comas porque Él no quiere que seas como Él. Él te quiere restringir. ¿Viste lo que Satanás está haciendo? Satanás está causando duda en el carácter de Dios. Dios no es amor. Dios no te ama. Dios te manipula, te restringe, te ha puesto aquí, te ha limitado. Él sabe que tú puedes hacer más. Pero Él no quiere que tú seas. Confía en mí, dice Satanás. Confía en mi palabra. Mira, yo puedo hablar. y cayó Eva. Ya. Porque Satanás había causado una duda en Dios, en el carácter de Dios. Entonces Eva, mira lo que dice la palabra de Dios, lo que hace Eva. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Pobre de Eva, ella miró y dijo, man, pues se mira buena, está buena. No sé por qué Dios dice que no. Y está agradable, está bonita. Mira, sin embargo es el fruto más bonito de todo el jardín. Y no solo de eso, pero ¿puedo alcanzar sabiduría? Ahí es donde pecó, cuando codició algo más de lo que Dios había hecho y comió. En el momento que ella comió, su pecado se había convertido en una acción. Y en ese momento, al recibir el pecado y que Adán recibió el pecado también, cuando comieron y desobedecieron de Dios, en ese momento rechazaron a Dios. Rechazaron el orden de Dios y ellos habían experimentado el pecado. Y el pecado es como una mancha que es como, el pecado es como pintura. Ese tipo de pintura que es permanente y no puedes quitar. Imagínate un plastiquito, así como un container para echar agua, un plástico así, transparente. Les echas agua, clara, pura agua, ¿verdad? Así era la vida de Eva y Adán. Perfecto, claro. Pero el pecado, ahora imagínate una tinta de rojo, de pintura. La tiras y se expande. Y ahora el pecado contaminó todo. El ser humano había caído. Había caído al pecado y mira lo que el ser humano trató de hacer. Génesis 3:17. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas higueras y se hicieron delantes. La inocencia de ser creados perfectos en la imagen de Dios, ya eran como Dios. Fueron engañados por la serpiente. Esa inocencia se les fue. Y ahora se miraban y estaban desnudos. La palabra desnudo en la Biblia siempre tiene que ver cuando el ser humano está en pecado. El pecado se da cuenta de su pecado. Ellos habían dado cuenta. Ahora ellos ya no estaban inocentes a las cosas malas de este mundo, sino ellos ya estaban contaminados con el pecado. ¿Y qué trata de hacer el ser humano? ¿Qué es lo que trata el ser humano? Es tratar de arreglar los problemas de sí mismo, tratar de arreglar el pecado a sí mismo. O sea, ellos pensaron que nomás cubriendo su pecado, cubriendo su egoísmo, cubriéndose, iban a estar bien. Iban a estar bien. Pero nosotros sabemos que en el momento que entró el pecado, el mundo empezó a morir. ¿Esas hojas los iba a cubrir por mucho tiempo? No, esas hojas se iban a desbaratar. Porque el ser humano no puede arreglar el pecado en su vida. Nosotros no nos podemos cambiar, nosotros no podemos limpiarnos del mal, no nos podemos limpiar del pecado. El pecado nos ha contaminado tanto que necesitamos ayuda de afuera de nosotros mismos para poder ayudar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de cambiarnos, tratar de limpiar el pecado de nuestra vida y igual caemos hasta que nos queremos dar por vencidos en este mundo? Queremos creer que ya no podemos recibir ayuda, ya no podemos cambiar. Eso es lo que el pecado hace. El pecado te hace dudar que puede ser diferente. El pecado te hace dudar que no hay salvación para ti, que no puedes cambiar.
Sí, mis hermanos, el pecado es terrible. Es una cosa terrible, amigos. Y mira lo que hace el pecado. Tiene consecuencias graves. Por eso estas son las malas noticias. Malas noticias porque cuando entró el pecado al mundo, entró muchas más cosas. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entró el pecado a este mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Empezamos a morir. Y si no fuera por Cristo Jesús, en este momento que desobedeció a Adán y Eva, hubieran muerto en ese momento. Pero la Biblia dice que Jesús es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El pecado introdujo muerte a este mundo. Nosotros no fuimos creados para morir. No fuimos creados para sentir dolor. No fuimos creados para sufrir. Pero cuando el pecado entró al mundo, también entró la muerte. Y que empezó a destruir todo en este mundo. Porque el yugo de Satanás es pura muerte. El Satanás te puede decir, gózate, disfrútate, porque ser cristiano es aburrido. No, mis hermanos, ser cristiano es ser creado para vivir. Si nos apartamos de Dios y nos gozamos en el pecado del mundo, ¿qué crees? Vamos a morir y vamos a experimentar dolor en este mundo. Mira, el pecado, trae puro dolor y esto en el mundo, y Dios no quiso que nosotros que fuéramos que muéramos, que nada de eso. Sin embargo, todos nosotros somos garantizados una cosa a entrar a este mundo. Es que vamos a morir un día. La muerte está a la puerta. Y eso fue porque el Satanás tomó dominio a este mundo porque el ser humano lo obedeció a él en vez de seguir obedeciendo a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tan profundo afectó el pecado? Mira lo que dice aquí Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice acá. Como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. También en Romanos. El pecado ha afectado a todos. Todos nosotros tenemos la mancha del pecado. Estamos marcados para la muerte porque el pecado nos ha marcado. ¿Qué es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Isaías 59:1-2 dice que el pecado, tus pecados han hecho una separación entre tu Dios, tú y yo. El pecado nos separa de Dios. Y si nosotros somos separados de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Por ejemplo, mira, la vida eterna es como una rosa hermosa, ¿verdad? Que crece en su mata. La miramos y nos gustan las flores. Pero el pecado es como cortar la rosa. En ese instante la cortamos del árbol. ¿Y qué comienza a pasar con esa rosa? Empieza a morir, empieza a envejecer. Toma tiempo, pero va a morir. Y es lo que pasó con el pecado. Cuando el pecado entró a este mundo, empezó a destruir todo. Pero mira, hay algo muy interesante que pasó aquí. Eso miramos, ¿verdad? Que la separación entre Adán y Eva y Dios, miramos aquí en Génesis, en la historia. Dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado hace que nosotros nos escondemos de Dios. Ese es el resultado del pecado. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos pecado, verdad? Hemos pecado y en ese momento queremos ir a orar a Dios. No se puede. No queremos porque el pecado mismo nos retira de Dios. Y hay muchas personas que no buscan a Dios porque están tan contaminados con el pecado que no quieren entrar en su presencia. Porque el pecado y Dios no pueden estar en el mismo lugar. No pueden. Uno no puede estar orando y pecando a la misma vez. No es posible. Uno puede orar pecando,
y pidiendo malas cosas y no puede ser eso, que es un pecado, pero no quiero entrar en eso. Mira, el pecado y Dios no coexiste y por eso el ser humano se esconde naturalmente de Dios, porque está lleno de pecado. Estas las malas noticias. Resumen, Eva y Adán desobedecieron a Dios. El pecado entró al mundo, el pecado introdujo la muerte, el pecado nos separa de Dios, el ser humano se esconde de Dios. Esas son las malas noticias. ¿Están listos para las buenas noticias? ¿Están listos para ver qué son las buenas noticias? Mira, las buenas noticias comienza allí en el mismo lugar donde el hombre se escondió. Porque fíjese, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el muerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aún que es malas noticias que el hombre se escondió, aquí comienzan las buenas noticias, mis amigos, porque el momento en que entró el pecado al mundo, allá había un Salvador. Porque Jesús es el primer misionero en la Biblia. Jesús fue a buscar al hombre Adán y Eva. En el momento que ellos cayeron, Dios no dijo, ¿sabes qué? Me desobedecieron, no me hicieron caso. No, ¿sabes qué? Muérense. Eso no es lo que dijo Dios. Dijo, no. Mis hijos cayeron. Mis hijos han cometido un error. Mis hijos fueron engañados por la serpiente. No, yo voy a ir a buscar a mis hijos. Yo voy a ir a buscar a Adán y Eva que fueron creados en mi imagen. En el momento que entró el pecado al mundo, Dios ya era nuestro Salvador. En el momento que entró ya había un Salvador. Jesús fue a buscar al perdido. Su amigo, Dios te está buscando a ti ahorita. No importa dónde tú estás en tu vida espiritual. Puedes estar alejado de Dios. Puedes estar no queriendo tener una relación con Dios. Puedes estar queriendo escaparte del pecado. Jesús ya te está buscando. Jesús ya te está mandando el Espíritu Santo para trabajar en tu corazón. Para que tú deseas el amor, la salvación, para que tú deseas el Espíritu Santo en tu corazón, para que tú encuentres la salvación en Cristo Jesús. Las buenas noticias comienzan en el momento que el pecado entra en el mundo, porque Dios busca al ser humano. Dios te ha buscado a ti. Si tú eres un cristiano y salvo es porque Jesús te buscó a ti. Amigos, estas son las buenas nuevas del Evangelio, que aún que estamos en un problema grave, aún que hemos caído al pecado, Cristo Jesús nos busca porque Él nos ama. Y mira lo que hace Jesús, mira lo que hace Dios. Génesis 3, 9 al 13 dice así. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. ¿Por qué tenía miedo? A lo mejor pensaba que Dios lo venía para matarlo. Ya no sabían, no conocían el carácter de Dios. El pecado había, había corrompido la imagen que tenía de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma imagen corrompida. Pensamos que Dios nos quiere castigar. Pensamos que Dios nos quiere terminar. Que Dios va a mandar un rayo del cielo para acabar con nuestras vidas. No, mi amigo, no importa qué grande pecador tú eres, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere rescatarte y esto es lo que miramos aquí en esta historia. Dice en el versículo 11. El versículo 11 de Génesis 3 dice, entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te enseñé eso. ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? Dios le dio una oportunidad a Adán que confesara, ¿verdad? ¿Acaso comiste de lo que no debías? ¿Y qué hizo Adán? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Jesús, no es mi culpa. No es mi culpa que yo comí porque es esta mujer. Esta mujer que me diste, oh my goodness, ahí me tiene todo el día. Que hace esto, que hace aquello, que cuando vas a sacar la basura, que cuando vas a recoger esto. Tú me la diste. Tú me la trajiste a mi vida. Ella fue, es la culpa de ella. En otras maneras, Dios, es tu culpa porque tú me la diste a mí. ¿Fue responsable Adán? No, amigos, muchos de nosotros es por el pecado que no somos responsables por nuestras acciones. Es el pecado del egoísmo que no queremos tomar responsabilidad. ¿Y qué dice Jehová? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí.
Jesús, no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente, que tú creíste. Y él me engañó y me comí. El pecado siempre acusa a otra persona. No soy yo que estoy mal, son los demás. Todos están mal excepto que yo. Pero fíjate lo que hace Jesús. Se baja a nuestro nivel a discutir, a pelear con nosotros, a tratar de convencernos. No, Dios toma acción para salvarnos. Mira lo que dice a Jehová, a lo que hace. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto hiciste esto? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, diablo, ok, serpiente, porque tú hiciste esto, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Mira, Satanás, tú crees que has ganado. Sí, tú ganaste esta batalla. Esta batalla tú has ganado, pues no has ganado la guerra. Sin embargo, tú no vas a ganar la guerra porque yo voy a poner entre los hijos de Dios, entre la simiente, los hijos de Adán y Eva, yo voy a poner algo en ellos en que no todos o no todo completamente van a querer a abrazarte y abrazar el pecado. No, no, no. En ellos va a haber un odio. Va a haber algo en ellos en que aunque están en este mundo pecaminoso, ellos van a buscar algo más. Amigos, todos nosotros tenemos ese hoyo, tenemos ese vacío en nosotros. Todos nosotros reconocemos, queremos suplir ese vacío. Queremos suplir eso con algo. Alguien lo hace con drogas, otro lo hace con alcohol, otro lo hace con con sexualidad, con el sexo, otro lo hacen con comer. Todos queremos abrir ese vacío, llenar ese vacío, pero ese vacío solamente cabe una cosa, el amor de Dios. Voy a poner algo en el ser humano, en que va a anhelar por algo, enemistad. Y sin embargo, de la mujer van a ser alguien, van a ser uno. Esta es la primera promesa del Mesías, la primera promesa del Salvador. De la mujer van a ser alguien. Y este simiente, él te va a aplastar la cabeza y tú vas a aplastar, tú vas a morderle en el talón. Va a venir y te va a destruir. El prometido va a venir, el Salvador va a venir y te va a destruir. Te va a destruir. Esta fue la primera promesa de un Salvador. So, fíjate, amigos, en el momento que entró el pecado, ya había un Salvador, porque Dios ya te había prometido salvación. So, Dios te está prometiendo que te puede salvar a ti. No importa donde tú te encuentras, Jesús te puede salvar. Dios te puede rescatar. Dios te puede salvar de las manos de Satanás. No importa si tú has servido a Satanás en tu vida. Jesús es más poderoso que Satanás y Jesús te puede librar de las cadenas del enemigo porque Dios es más poderoso. Dios va a quebrar la cabeza de Satanás. Mira, y eso es lo que hizo Jesús. A morir a la cruz, mira lo que dice Jesús. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Cuando Jesús vino con un propósito y eso es a destruir a Satanás. Porque Satanás no tiene dominio en este mundo. No es, nosotros no somos del enemigo, somos de Dios. Y Jesús vino a destruir a Satanás y lo destruyó en la cruz. Porque mira lo que dice Juan 3:16. Por tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. En la cruz, a morir por nosotros, Cristo Jesús derrotó a Satanás, destruyó a Satanás. O cualquier persona que pone su fe en Jesús, que cree en Jesús, ¿qué crees? Serás rescatado, serás transformado, serás hecho hijo de Dios de nuevo. Jesús te quiere amar. Mira lo que dice Romanos 5, 6, 8. Dios mostró su amor, más Dios muestra su amor con nosotros en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate,
aunque no merecemos la salvación, aunque estábamos en pecados, engañados por Satanás, llenos de orgullo y de nuestro yo y una naturaleza pecaminosa, apartados de Dios, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Cristo Jesús vino a morir por ti. Cristo Jesús vino a sacarte del pozo que nosotros mismos habíamos escarbado. Es bonito, ¿verdad? Así es como Dios muestra su amor hacia nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Cristo Jesús murió para salvarnos. Amigos, Jesús te ama. Estas son las buenas noticias de la salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Ya habíamos escuchado eso. Pero mientras que la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús te quiere regalar la salvación. Jesús te quiere dar la más grande dádiva que tú puedes recibir. Y esa es la salvación en Cristo Jesús. No podemos comprarla, no podemos trabajar por ella, sino es un regalo que Dios quiere darte. Buenos amigos, las buenas noticias es que Dios es el primer misionero. Dios tiene pleito con la serpiente. Dios promete destruir la serpiente. Dios dio a su Hijo para salvación porque nos ama. Y la dádiva de Dios es salvación. Amigos, Cristo Jesús te quiere salvar. Cristo Jesús ya vino y a destruir las obras de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús vino a rescatarlos del pecado. Pero tú te estás preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Palabra de Jesús para tu vida. Léelo, no te arrepentirás. Lee la Biblia y no te vas a arrepentir. Lo primero que debes hacer es creer. Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús, cree en Dios, que Él te ama, que te quiere rescatar, que Él te puede salvar. Cree en Jesús. Si no puedes creer en nada más, si no puedes creer en ti mismo, cree en Dios, porque Dios te puede salvar. Número 2, arrepiéntete, reconoce que necesitas a Jesús. Mira lo que dice Hechos 3:16. Así, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios te quiere refrigerar con su Espíritu Santo. Dios quiere refrigerarte con su salvación. Amigo, arrepiéntete, reconoce que las cosas que has hecho no son correctas, de las cosas que has vivido no es bien. Arrepiéntete, dile a Dios, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a reconocer que yo tengo culpa. No es mi vecino, no es mi mamá, no es mi esposa, no son nadie sino yo. Ayúdame, Jesús. Número 3, confesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Confesa tus pecados y Jesús te va a limpiar. Tú habla con Dios. No necesitas ir a un ser humano. No necesitas ir a una iglesia para confesar tus pecados. Allí donde tú estás, confese tus pecados a Dios y Dios te va a perdonar de tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Te va a transformar. Mira lo que dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de vosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si tú vienes a Jesús, si tú confesas tus pecados, Jesús lo toma todos tus pecados y ¿qué hace? Los borra. Los echa hasta el fin del mar. ¿Quién puede encontrar tus pecados de nuevo? Nadie. Porque Jesús los ha borrado, Jesús los ha destruido. Y la última cosa que debes que hacer es someterte a Dios. Santiago 4:7 dice, resiste al diablo y él huirá de Dios. Sométete a Dios, acércate a Dios y él se acercará a ti. Amigos, debemos que someternos a Dios. Debemos que decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo estoy dispuesto a seguirte. Yo no sé cómo hacerlo, pues yo sé que tú me vas a ayudar. Sométete a Dios, sométete a Dios. Lo que te dice la palabra de Dios, síguela. Pon un día en tu corazón, yo quiero seguir a Dios, yo voy a seguir a Dios. Yo quiero que Dios sea una realidad en mi vida. Amigo, si tú haces eso,
Dios te va a transformar tu vida. Dios te va a dar una nueva vida. Sométete a Dios. Buenas noticias resumen. Ok, mira. Porque por pecadores nosotros estamos separados de Dios y destinados a la muerte. Pero Dios dio a su Hijo para nuestra salvación porque nos ama. Y los pasos de salvación que son qué? ¿Que son qué? ¿Se recuerdan los pasos de la salvación? Es creer, ¿verdad? Creer en Jesús, confesar tus pecados, ¿verdad? Confesar tus pecados, perdón, es arrepentirte, confesar tus pecados y someterte a Dios. Mis amigos, Dios nos ha hablado en esta mañana. Dios quiere que tú cantes como este hombre. Yo soy salvo, salvo, salvo en Cristo Jesús. Tú puedes ser salvo en Cristo Jesús. Dios te quiere salvar. Sin embargo, Dios vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para destruir las obras del enemigo que era la muerte y el pecado. Y Jesús vino a rescatarte. Tú no te debes que sentir como que no hay ayuda, como que Dios no te puede salvar, porque Dios puede rescatar al más malvado de nosotros. Si nosotros reconocemos ese sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, esa necesidad para un Salvador, tú puedes ser salvo por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha pagado ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Tú puedes salir de este momento diciendo, sabes que soy salvo, soy salvo. En este momento tú puedes recibir la salvación. Sí, ¿cómo lo puedes hacer? Diciéndolo así, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, sálvame. Perdónanos mis pecados. Entra en tu vida. Y en este momento que tú haces eso, ¿qué crees que has pasado en tu vida? Tú has entrado en una diferente etapa en tu vida y ahora tú podrás caminar diferente y Dios va a transformarte para que tú puedas recibir la salvación completa en esta vida y en la vida que venga, en el cielo. So, amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres cantar? Yo soy salvo, soy salvo. ¿Quieres tener esa paz y esa seguridad en tu corazón? ¿Quieres que Jesús te transforme y que te haga de nuevo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres salir del pecado? Si eso es tu deseo, yo te pido que ores conmigo y que repites las palabras que voy a decir. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdame. Somos pecadores, soy pecador. Quiero ser salvo. Quiero una nueva vida. Rescátame del pecado. No quiero que el diablo sea mi Señor. Yo quiero que Jesús sea mi Señor. No sé cómo comenzar, pero yo sé que si creo en ti, tú me salvarás. Yo creo en Jesús, ayúdame y dame más fe. Ayúdame a confesarme de todos mis pecados. Ayúdame a arrepentirme de todos mis pecados y ayúdame a someterme abajo del yugo de Cristo Jesús, abajo de mi Maestro y Señor, nuestro Salvador Jesús. Perdóname, Señor, y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre Celestial, Señor, aquí estoy orando con tus hijos, Señor, que buscan la salvación, que buscan ser rescatados, Señor. Te damos gracias que tú eres el primer misionero, que tú fuiste el primero que fuiste a buscarnos. Y es por amor que estamos aquí. Señor, ayuda a tu pueblo a predicar el evangelio. Ayúdanos a predicar las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a compartir el amor de Dios con los demás, Señor. Por favor, levanta y despierta tu iglesia, Señor, para que podamos proclamar el evangelio eterno que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la iglesia remanente en estos últimos días, Señor. Ayúdanos como tu pueblo a despertar y dejar que tú tengas control sobre nosotros 100%, Señor. Purifícanos, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a someterte a usted en todo tiempo, Señor. Lo necesitamos como pastores, como iglesia, como laicos, Señor. Necesitamos tu poder y someternos a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y también ayuda a todo aquel que está buscando la salvación, Señor. A nuestros hijos, Señor. A nuestros vecinos, Señor. A nuestra comunidad, a nuestro gobierno, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y derrota al enemigo en la vida de todo aquel que te busca, Señor. Por favor, pon ese deseo en nosotros para buscarte, porque sin ti, Señor,
estamos perdidos. Pero Señor, gracias por este momento juntos, gracias por esta oración, gracias que nos oyes y nos amas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, estoy muy contento que me acompañaron en esta mañana. Estoy seguro que ustedes han escuchado el Espíritu Santo tocar sus corazones. Y yo sé que Dios está haciendo una obra increíble en tu corazón y en tu alma, en tu ser. Les invito a que vengan la semana que viene para seguir estudiando juntos, escuchando la palabra de Dios. Mi esposa Verónica la Bella le manda saludos a toda la familia, a todos nuestros amigos y a todos que se sintonizan. También nuestros hijos, Calebcito, que siempre ora por nosotros, y Alía, que les manda saludos dice hola, así le dice esta Alía. Bueno, tengan un feliz sábado, Dios los bendiga, nos miramos la siguiente semana.